Bienvenidos a este espacio para poder seguir estudiando lo que tiene que ver con la célula. Esta oportunidad vamos a tratar sobre la membrana celular, ¿no? En cuanto a lo que es la estructura y funciones de la membrana celular. Vamos a comenzar hablando de la cubierta celular. En el caso de las células vegetales, podemos hablar de esta cubierta celular, ¿no? Hablamos sobre pared celular. El pared celular en las células vegetales, aquí, ¿no? Es una estructura permeable que se encuentra en las plantas, pero esta estructura permeable que se llama pared celular se conoce con el nombre de celulosa. Pero también podemos encontrar dentro de los hongos y tiene un nombre. Esta cubierta celular en los hongos se llama quitina. La función de esta pared celular básicamente son dos: protege y da sostén a las plantas y efectivamente también le da forma a las plantas. Bien, en cuanto a la célula eucariota, ¿no? Y básicamente a la célula animal, tenemos, por ejemplo, de esta cubierta celular se conoce con el nombre de glucocálix. Así es. Y este glucocálix, aquí tenemos, ¿no? Es toda una cubierta en la célula. Está formado por oligosacáridos y están adheridos a la membrana celular. Y tiene dos funciones este glucocálix. Es el reconocimiento celular, ¿no? Para poder relacionarse con otras células y también protege la membrana celular. La membrana celular, acá tenemos una membrana celular, está estructurada, ¿no? También se llama esta membrana celular membrana plasmática. Esta membrana celular es una estructura fina, elástica, flexible. Decimos fina porque el grosor de esta membrana celular aproximadamente mide de 7,5 a 10 nanómetros. Y esta membrana celular está formado por proteínas. Tenemos proteínas, por ejemplo, ¿no? Que está formado en un 55% de la membrana celular. Y el 25% de esta membrana celular están formados por fosfolípidos. Acá tenemos fosfolípidos. Así es, fosfolípidos. Y el 13% está formado por colesterol. Aquí tenemos colesterol, 13% de esta membrana celular. Y el 3% de esta membrana celular está formado por hidratos de carbono, más o menos denominado como glucolípidos y glucoproteínas, que más adelante vamos a ir explicando. Y el 4% está formado por otros lípidos. Una célula, tenemos acá la célula, y acá estamos indicando la membrana celular o la membrana plasmática. Esta membrana plasmática, como estamos observando, voy a sacar un pedazo por acá, es una bicapa lipídica. Todo esto es una capa lipídica, y digo bicapa lipídica porque acá también tenemos otra porción de capa lipídica, todo esto, y acá todo esto. Por eso, como es todo una estructura bicapa, le llamamos bicapa lipídica. Voy a retirar de acá un fosfolípido, y el fosfolípido puedo visualizar dos partes: la cabeza hidrofílica, que es todo esto, y todo esto sería la cola hidrofóbica. ¿Por qué llamamos cabeza hidrofílica? Que estaría por acá. Aquí está la cabeza hidrofílica. Se llama cabeza hidrofílica porque atrae el agua. Es un extremo fosfato del fosfolípido. Un extremo fosfato de todo este fosfolípido. Ahora, esta cola se llama hidrofóbica, hidroagua, porque fóbica, ¿no? Porque se alejan del agua. Y esto se debe básicamente, ¿no? A la porción de ácidos grasos existentes aquí en su estructura. Por eso se le pela el agua. Tenemos básicamente en una membrana celular o membrana plasmática glucoproteínas, como habíamos indicado al inicio, ¿no? Las glucoproteínas podemos dividir en dos: proteínas integrales
y proteínas periféricas. Las proteínas integrales tenemos acá, está a lo largo de toda la capa lipídica, ¿no? Está en toda la estructura de la membrana celular, ¿ve? Y estos constituyen un canal de poros, es decir, hay unos agujeros que pueden ingresar y permite el ingreso, ¿no?, de sustancias del agua que necesita la célula para su supervivencia. Y este transporte se llama transporte activo. Aquí se lleva a cabo el transporte activo, que más adelante vamos a ir explicando en qué consiste. Tenemos las proteínas periféricas. Acá están las proteínas periféricas. Y estas están solamente en una capa de la membrana celular, ¿no? Los hidratos de carbono se unen a los lípidos y a las proteínas y de acuerdo a sus uniones toma un nombre. Si se unen a las proteínas, como los hidratos de carbono se llama glucosa, se va a llamar glucoproteínas. Si se unen estos hidratos de carbono con los lípidos, se denominan glucolípidos. Acá tenemos, por ejemplo, los glucolípidos. Todo esto es la membrana celular, la membrana plasmática, y esta estructura se llama glucolípidos, ¿no? Está en una capa, ¿no?, de fosfolípidos de la membrana, la parte externa. Ahora, dentro de ella tenemos acá también otra estructura que se llama glucoproteínas. Glucoproteínas, así es. Dentro de la membrana celular o membrana plasmática podemos hablar también de la función que realiza dentro de la membrana celular. Y básicamente vamos a ir hablando de dos procesos, el proceso de la difusión y el proceso de la ósmosis. Aquí este jovencito se pregunta, ¿qué cosa es permeable y qué es semipermeable? Permeable es cuando, si yo tengo una casaca permeable, es porque la chompa, por ejemplo, es permeable. Si llueve, ingresa gran cantidad de agua en la chompa, se moja, se empapa de agua. Semipermeable es porque no se ha mojado todo, ha ingresado un poco de agua, ¿no? Igual pasa con la membrana celular y de acuerdo a esto vamos a ir hablando del proceso de la difusión y el proceso de la ósmosis. El proceso de la difusión dentro de la membrana celular consiste en una membrana permeable o semipermeable que puede pasar agua y otras sustancias más, ¿no? Con mucha comodidad o básicamente lo necesario, semipermeable. Y esto pasa de la más concentrada a la más diluida, de la más concentrada, miren ustedes aquí, a la más diluida. Y difusión básicamente es cuando pasa el agua y otros solutos, otras sustancias, enzimas que necesita la célula para su proceso de supervivencia. Ahora, la ósmosis, básicamente estamos hablando de ósmosis, el paso de agua, cuando se realiza dentro de la membrana semipermeable, ingresa lo necesario de agua al interior de la célula y sale lo necesario, porque si sale mucha agua, la planta, por ejemplo, se muere. Más adelante vamos a ir viendo. Y esto pasa de la diluida, de la más diluida a la más concentrada, ¿no? El proceso de la difusión, aquí en el proceso de la difusión de la membrana celular, toda esta es la membrana celular, podemos diferenciar dos aspectos, el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte activo con desgaste de energía de ATPs y el transporte pasivo cuando no se gasta energía. Dentro del transporte pasivo de la membrana celular, es decir, el paso de agua y otras soluciones más, como las enzimas, proteínas, etcétera, al interior de la célula, ¿no? Se puede diferenciar a su vez dos procesos, la difusión simple y la difusión facilitada. Recuerden que esto es sin desgaste de energía. Muy bien, en una difusión simple, mire, estamos observando aquí el paso normal de la sustancia. En una difusión facilitada podemos observar dos procesos, por ejemplo aquí de la más concentrada a la más diluida, pero a través de un canal. Y este canal, recuerden que es las proteínas, ¿no?, que están formando poros. Ingresa de la más
concentrada a la más proteína. Esto cumple una función de canales. Ahora, la difusión facilitada, mediada por un transportador. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Puede ser una sustancia, un agua que va ingresando a través de un transportador hasta el interior de la célula. A este proceso se llama transporte pasivo. No hay desgaste de energía. Transporte activo, cuando pasa, por ejemplo, el agua, algunas otras sustancias, algunos otros solutos, pero con desgaste de energía. Tenemos el proceso de la ósmosis. Dentro del proceso de la ósmosis, ¿no? Podemos hablar de tres procesos: de hipertónico, isotónico, hipotónico. ¿Cuándo es hipotónico? Cuando entra el agua, miren aquí está ingresando. Esto, aclaro, es una célula vegetal, ¿ya? Aquí estamos viendo una célula vegetal por su forma, ¿no? Prismática, ¿ya? Entonces, desde el exterior hacia el interior ingresa agua, entra agua y se genera lo que se llama la turgencia. Y cuando ingresa agua, da soporte a la planta, ¿no? Muy bien. Isotónica, ¿cuándo es? Cuando ingresa agua, una cantidad de agua, y sale la misma cantidad de agua que ha ingresado, ¿no? Muy bien. Y ahí no hay cambio en la planta. Se mantiene la planta. Acá tenemos una célula vegetal. ¿Qué pasa en una osmosis hipertónica? Cuando sale el agua, aquí estoy de la planta, y sale el agua al exterior de la planta. Y sale gran cantidad de agua sin ingresar agua. A este proceso se llama proceso plasmólisis. Y entonces cuando sale todo el agua de la planta se marchita.